y hacer lo que podamos para iniciar el restablecimiento de una política petroquímica nacional, dejar las bases, los cimientos para que otros gobiernos continúen y se restablezca la grandeza, el esplendor de la industria petroquímica nacional. Estamos aquí en Cangrejera para ver de cerca la posibilidad de restablecer estas plantas, tener un tren de refinación adicional para procesar más materia prima en el país. Términos así muy generales, estamos pensando que con la rehabilitación de las 6 refinerías vamos a poder procesar 1.200.000 barriles diarios de crudo. Con la nueva refinería de Dos Bocas, 340.000 barriles diarios. Y se está explorando la posibilidad de procesar aquí, con la rehabilitación de esta planta, 200.000 barriles diarios. Con eso estaríamos ya logrando la independencia en cuanto al consumo de gasolinas. Estaríamos siendo autosuficientes, produciendo las gasolinas en México. Como lo mencionó el ingeniero Octavio Romero Oropesa, también Rocío Nale, se está haciendo el análisis, el estudio para ver la viabilidad económica, financiera de este proyecto. Yo voy a esperar a que terminen ese análisis. Adelanto que tenemos elementos a favor. Tenemos estas instalaciones. Aunque es lo básico, tenemos el terreno. Ya es un espacio impactado. No se va a producir ninguna afectación al medio ambiente. Se tienen instalaciones que deben de ser modernizadas, pero muchas pueden rehabilitarse. Es decir, hay manera de potenciar lo que ya tenemos aquí en Cangrejera. Eso me lleva a recordar lo que le contesté a un alto, muy encumbrado político de la pasada administración, que me dijo que si cómo lo íbamos a hacer para sacar al país adelante.
y le dije que en tiempos pasados se habían logrado muchos bienes, se contaba con mucha infraestructura y que a pesar del saqueo del periodo neoliberal todavía habían dejado o no les había alcanzado a llevarse todo. Y con lo que nos habían dejado, que con eso íbamos a rescatar al país. Y es lo que estamos haciendo. Afortunadamente no les dio tiempo, por eso hay que celebrar que el pueblo haya dicho basta en el 2018, que haya sonado la alarma, la campana y se detuviera el saqueo, porque con lo que nos han dejado, con eso se va a lograr el renacimiento de México, el rescate de nuestra nación. Yo voy a esperar el proyecto, vamos a analizarlo y sí, tengo muchos deseos de que podamos rehabilitar este complejo y en particular el tren de refinación que se ajusta, ensambla con el plan de producir las gasolinas en el país. Vamos a esperar la propuesta y vamos a contar seguramente con los recursos, porque en las estimaciones, en la inversión, también, si no se piensa en la corrupción, si son costos apegados a la realidad, el presupuesto rinde y con poco se hace mucho. Si se tratara del periodo neoliberal y del contratismo que imperaba, la corrupción que prevalecía, entonces sí, no alcanza ningún dinero. Ahí está el caso de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán. Invirtieron $2,000 millones y producen menos gasolina ahora en esa refinería, o se produce menos que antes de la reconfiguración, porque se robaron la mayor parte del dinero público, del dinero del presupuesto. Ahora los proyectos se ajustan a la realidad. Ya no hay la robadera de antes. Por eso nos puede alcanzar el presupuesto. Si acaso lo que tenemos que considerar es el tiempo. No solo el presupuesto, sino cuánto tiempo nos lleva la rehabilitación del complejo y echar a andar el nuevo tren de refinación, porque no queremos dejar obras inconclusas. Si tomamos la decisión, lo tenemos que hacer pronto para que a más tardar en el 2023 estemos terminando.
porque no vamos a dejar obras en proceso. Tenemos que concluir todo. También no hacer lo mismo que hacían antes, lo que estamos nosotros padeciendo, que dejaron un cementerio de obras inconclusas, de todo tipo, escuelas, hospitales, carreteras, trenes, porque lo que les importaba era el contrato, el recibir la mochada, no el hacer la obra, terminarla a tiempo en beneficio de la gente. Por eso tenemos que analizar bien el tiempo y considerar en el contexto de esta nueva política petrolera cómo vamos a obtener la materia prima que se requieren en las plantas de refinación. Afortunadamente, el año pasado se inició con la perforación de nuevos campos petroleros y se cuenta con petróleo ligero, que eso nos da ventaja. Pero ahora hay que ajustar nuestra producción petrolera a las necesidades de las plantas de refinación. Tenemos esa posibilidad porque está garantizado el potencial petrolero del país. Se trabajó bien el año pasado, este año en más de 20 nuevos campos de producción de petróleo y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo de buena calidad en tierra y en aguas someras. ¿Qué hacían antes? Invertían en el norte y en aguas profundas, donde o no había petróleo, no se encontraba petróleo, o costaba mucho extraer el petróleo. Durante décadas, la inversión en Pemex se destinó en buena cantidad al norte y aguas profundas, cuando sabemos que el petróleo está en tierra y aguas someras. ¿Por qué procedían así? También de manera irracional. Por lo mismo, por la corrupción, porque iban sobre los contratos. Todavía recuerdo cuando le entregaron a Repsol el contrato para explotar la cuenca de Burgos y se suponía que iban a extraer más gas que el que producía o extraía Pemex. Resultó un fracaso rotundo, claro, fracaso para la hacienda pública, no para Repsol, que se llevaron mucho dinero por ese contrato. Ahora se está invirtiendo de manera eficiente y por eso podemos planear y decidir qué petróleo requerimos para las plantas, de dónde extraerlo con el menor costo posible. Todo esto se puede hacer porque también nos dejaron, y eso
fue un activo de primera. Nos dejaron trabajadores petroleros y técnicos capaces, especializados, con los que estamos rescatando la industria petrolera. Y también podemos sacar adelante al sector energético porque cuento con el apoyo de buenos servidores públicos como Rocío Nale y como el ingeniero Octavio Romero Oropesa, que trabajan de manera coordinada. Agradezco mucho a los trabajadores, a los técnicos de Pemex, y les digo que no les vamos a fallar. Nadie tiene que preocuparse, nadie tiene que temer por despidos como era antes, jubilaciones anticipadas o aumentar la edad de jubilación. No se van a afectar las prestaciones de los trabajadores petroleros. Agradezco mucho al ciudadano presidente municipal, también técnico petrolero, presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que surgió de este complejo, y también mi agradecimiento, mi solidaridad, mi apoyo, mi respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que lo he venido diciendo, lo repito, llevaba mucho tiempo nuestro estado, Veracruz, sin tener un gobernante honesto y con convicciones. Puro gobernador, sin vergüenza, se había padecido en Veracruz, un estado tan importante que cayó en la decadencia por la corrupción, un estado que, como lo digo, es más que eso, más que un estado, es una república que tiene de todo, Veracruz, pero por los malos gobiernos se padecía la paradoja de ser un estado rico con pueblo pobre. Ahora, con Cuitláhuac García Jiménez, se tiene la garantía de que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, se maneja con honradez, y lo mucho o lo poco que se tiene se va a distribuir con justicia, con equidad. Eso es una ventaja, es una bendición que haya gobiernos honestos, gobiernos honrados. Me da mucho gusto estar en esta región. Ya llevamos 2 días aquí en el sur de Veracruz. Vamos a estar hasta mañana. Llegamos ayer, hoy estuvimos supervisando obras. Mañana vamos a dar el banderazo en Medias Aguas, ahí donde se va a llevar a cabo, donde ya se está trabajando en la rehabilitación de la vía del ferrocarril del Tren del Istmo. Ahí vamos a dar el banderazo mañana para
impulsar el desarrollo del istmo desde Salina Cruz a Coatzacoalcos, la rehabilitación de los dos puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, y la rehabilitación de la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Vamos a terminar este recorrido mañana. Hemos estado 8 días en el sureste, porque México no solo es la capital de la República, son todas las regiones del país y constantemente vamos a seguir visitando los pueblos, los municipios, los estados de la República, gobernando desde abajo y con la gente. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias de todo corazón. Le solicitamos ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.